Hola, mi nombre es Fernando Ruiz de actualizate.net. Hoy quiero mostrarles esta herramienta denominada calculadora financiera, desarrollada bajo programación en Excel por el grupo de actualizate.net. En esta calculadora financiera podemos realizar de manera automática los diferentes cálculos de tasas y amortización de préstamos. Miremos sus funcionalidades. Aquí ya estamos dentro de la calculadora financiera. Aquí observamos dos menús, el uno para el cálculo de tasa y el otro para el cálculo de amortizaciones. Vamos a desarrollar unos ejemplos para el cálculo de tasa. Mediante este taller, pues podemos observar las diferentes aplicaciones que tiene la calculadora. Para las personas que ya la han adquirido, es un módulo muy práctico que les puede ayudar para utilizar la calculadora de una manera más óptima. Bien, entonces vamos a mirar el primer caso, el primer ejemplo de cuota de gradiente lineal, en donde abrimos la función y nos aparece el siguiente cuadro. Aquí nos pregunta sobre cuatro tipos de argumentos que debemos diligenciar. Las casillas amarillas son los sitios en donde debemos digitar, o las casillas en donde debemos, o las celdas en donde debemos digitar la información requerida. En este caso nos pide el ejemplo, el valor de la deuda, el número de pagos, el valor de la primera cuota y el valor de crecimiento de la cuota en pesos. Por eso lo llamamos cuota gradiente lineal, porque las cuotas aumentan de manera aritmética y lineal durante los periodos siguientes. Entonces, pues vamos a suponer aquí que la primera cuota son 170.000. Le decimos aquí en este botón calcular, le oprimimos, hacemos clic sobre él y de manera automática se empiezan a ejecutar las macros que están programadas para que esta calculadora financiera realice el cálculo de la tasa en porcentaje. De esta manera, en esta celda nos arroja el resultado, en este caso fue 2.15% o 2.15.525%. Ello significa que, dadas estas condiciones, en donde pagamos una primera cuota de 170.000 y las cuotas siguientes aumentan de 10.000 en 10.000, tendríamos una tasa porcentual del 2.15%. El número de pagos sería 10, pueden ser 10 meses, 10 bimestres, 10 trimestres, depende del tipo de préstamo. En este caso, pues vamos a asumir que es una tasa del 10% bimestral, es decir, que estamos trabajando 10 bimestres. Bien, volvemos entonces al menú principal. Aquí en el menú principal para el cálculo de tasas tenemos la siguiente situación, que es el cálculo de cuota fija. Hacemos clic, ingresamos a cálculo de cuota fija, que es una de las situaciones que más utilizamos a diario. Entonces aquí nos piden pues solamente tres argumentos de función, que es el valor de la deuda, el número de pagos y el valor de la cuota. Aquí en este caso estamos hablando de cuota fija, no tiene crecimientos, por lo tanto el valor de la cuota siempre va a ser fija para los 12 periodos siguientes. Aquí del préstamo es 1.000.000. Para cambiar los datos, vamos también al botón calcular, le decimos, le hacemos clic y al igual que en el ejemplo anterior, pues se empiezan a ejecutar las macros. Aquí empiezan a ejecutarse para realizar el cálculo y nos da una tasa que es del 2.07%. Ello significa que si estamos trabajando 12 meses como número de pagos, la tasa mensual sería para esta situación del 2.07%. Vamos de nuevo, le damos aquí clic a volver y entonces vamos aquí a cuota, al siguiente que es cuota con altura de escalón. Entonces hacemos clic y vamos a mirar los argumentos de función que nos pide. Bien, me he detenido un poco aquí para ampliar un poquito la pantalla para que se pueda observar mejor en el video. Entonces aquí nos pide el valor de la deuda, nos pide el primera intercuota, altura del escalón en pesos, número de periodos del gradiente y tamaño del escalón. Vamos a mirar qué significa cada una de estas cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es un gradiente lineal con altura de escalón. Ello significa que va creciendo como si fuéramos en escalones, como si fuéramos subiendo en un escalón. A medida que va creciendo o va pasando el tiempo, las cuotas van aumentando
de acuerdo a lo que especifiquemos aquí en, en la zona amarilla. Entonces vamos a suponer el valor de la deuda de 1.000.000 de pesos, la primera intercuota de 100.000, altura del escalón en pesos 20.000, el número de periodos del gradiente 4 y los interperiodos 3. Le damos calcular. Ahora miramos en una tabla de Excel que he traído como anexo para que miremos gráficamente cómo se ve representado este ejercicio. Por ahora estamos calculando, empieza a ejecutar las macros para que nos da dos resultados, una intertasa y la otra que es la tasa del gradiente. Vamos a mirar entonces, antes de explicar el resultado, lo que está aquí en la parte superior. Entonces vamos a abrir aquí una gráfica. Entonces, para que podamos ver la representación gráfica. Cuando estamos hablando de intercuotas, estamos hablando de las cuotas que van dentro de cada gradiente. Recordemos que decíamos que eran 3 intercuotas con 4 gradientes. 4 gradientes significa que hay 4 aumentos o 4 escaleritas dentro de esta situación de préstamo. Entonces, arrancamos con un gradiente, que son estos 3 pagos, que son las 3 intercuotas. Arrancamos con el segundo gradiente con los mismos interpagos, que son 3. Arrancamos aquí con el tercer gradiente con las mismas intercuotas, que son 3. Y el cuarto gradiente con las mismas intercuotas, que son 3. Entonces, de esta manera ya tendríamos los 4 gradientes, 1, 2, 3 y 4. Y las intercuotas, que son iguales para todos los gradientes, 3, 1, 2, 3. Entonces aquí, para el caso del ejercicio, pues tendríamos aquí 3 pagos iguales, la primera intercuota de 100.000, es decir, estas 3 intercuotas de 100.000. Después aumenta al siguiente gradiente o al siguiente escalón con 3 cuotas iguales o 3 cuotas intercuales de 120.000, es decir, 20.000 más que el anterior. Para el tercer gradiente tendríamos un incremento de 20.000, es decir, ahora tendríamos 3 cuotas iguales de 140.000. Y para el tercer caso, para el cuarto gradiente, tendríamos 3 cuotas iguales de 160.000 o 3 intercuotas de 160.000, 20.000 más que el anterior. Entonces vemos cómo va creciendo, como si fuéramos subiendo en una escalera este tipo de préstamo. Entonces, volviendo a la calculadora, pues aquí estamos, lo que podemos observar es que la intertasa, es decir, la tasa de cada periodo, es del 6.8% y la tasa de crecimiento del gradiente es del 22%. Ello representa que si estamos analizando aquí 12 periodos, 4 gradientes por 3 intercuotas nos da 12 periodos, pueden ser 12 meses, 12 bimestres o 12 trimestres. Representaría que cada periodo de estos, si son trimestres, representaría una tasa del 6%, y que la tasa de crecimiento del gradiente, en donde arrancamos con 3 cuotas de 100.000, después otras 3 cuotas de 120.000, después otras 3 cuotas de 140.000 y después otras 3 cuotas de 160.000, pues tendríamos que ese crecimiento del gradiente sería del 22%. Entonces, aquí podemos realizar los cálculos para esta situación pues de una manera muy rápida, en donde no necesitamos despejar fórmulas ni acudir a otras fuentes, sino que aquí directamente lo podemos hacer. Entonces aquí le damos clic a volver y miramos la siguiente situación, que es cuota gradiente geométrico. Aquí podemos ver en la parte superior, hemos hecho esto para que nos demos cuenta de que esto es una hoja de Excel. Le hemos quitado pues los márgenes, le hemos dado un formato especial a la calculadora, pero es una hoja de Excel con programación. Entonces, el cuota de gradiente geométrico, entonces voy a hacer aquí una ampliación. Hago aquí la ampliación para que lo puedan observar mejor. Entonces nos piden 3 argumentos de función. Vamos a aquí le podemos dar que el valor de la primera cuota fueran 35.000 pesos.
que aumente cada periodo, si estamos hablando de meses, cada mes, si estamos hablando de bimestre, cada bimestre, aumente la cuota en un 10%. Decimos calcular del 1.778 o 1.78%. Ello representa que la tasa mensual, bimestral o la tasa periódica, si estamos trabajando meses mensual, es del 1.77% cuando nos dicen que empiece la primera cuota pagando 35.000 pesos y que vaya aumentándola cada mes en un 10%. De esta forma, entonces, podemos utilizarlo para las diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Esta calculadora pues ha sido desarrollada bajo programación en Excel, es de muy fácil manejo y podemos ver aquí cómo realizar el cálculo de estas tasas.